Muy bien, son 10:21 en la República Argentina, estamos en viernes, un viernes 21, donde los viernes siempre tenemos la posibilidad de abrir las ventanas y mirar hacia el mundo. ¿Qué está aconteciendo? Afuera. Exactamente, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Y siempre lo hacemos de la mano de nuestro experto en relaciones internacionales. Estamos hablando de nuestro amigo y colega Tadeo Castiglione y le damos la bienvenida. ¿Cómo anda, querido Tadeo? Bienvenido. Muy buenos días, Bruno, Nati, todo el equipo de Rayo Media, la audiencia que está ahí siempre conectada. Viernes, a diferencia del viernes pasado, creo que mucho mejor, llegamos en mejores condiciones. No sé. Yo te lo pondría en duda. No sé. Bueno, al menos No sé. a mí me pasó que ¿A vos sí? un poco más light, más relajado. Me alegro. Aunque sí, ayer tuvimos un pico de tensión. El miércoles y el jueves fueron medio difíciles, pero ya llegamos al viernes. Llegamos al viernes. Sería todo lo que había que hacer en la semana lo solucionamos. Bien. Que eso es lo que pasa. Por ahí viste que en la semana venís como intenso, pero si lo resolvés como bueno, en el Si lográs agotamiento. sacarte de encima lo que corresponde a la semana y no arrastrarlo a la que viene, ya es un montón. Ya es un logro. Sí. Es una semana ganada. Ya es ¿no? un montón. Viste que los Sí. que van al gimnasio dice día ganado. Bueno, esto sería una semana ganada. Muy bien, Tadeo. Bueno, en este mundo tan convulso que vienen sucediendo un montón de cosas, se viene moviendo bastante, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿no? Se mueve el piso. Exacto. Terremotos en Venezuela, en Colombia, impresionante. en Perú en el día de ayer, ¿no? Hubo movimientos también sísmicos en Perú. El mundo se está moviendo, pero nuestra República Argentina también se mueve, ¿no? Ya hace bastante tiempo que venimos estando dentro del radar de las grandes potencias, pero hay algo en particular que se está dando en Buenos Aires, ¿no? Y esto tiene que ver con, no sé si han visto las películas, sobre todo en la serie Breaking Bad, están muy presentes, que son los muchachitos que tienen en la espalda las camperitas que dicen o FBI o CIA o la sigla que seguramente es la que deben haber visto que dice DEA. Tal cual. La DEA, ¿no? Bueno, hay una cumbre, ¿no? De la DEA, pero acá, ¿no? Exactamente, estamos hablando de que se cumple en el 40 aniversario de la creación de la DEA y realizan una cumbre en contra del narcotráfico en Buenos Aires, con presencia, vamos a decirlo, universal y con presencia de los más altos mandos tanto de la lucha, entre comillas, lucha en contra del narcotráfico por parte de Estados Unidos, como también de los principales funcionarios norteamericanos relacionados con cada una de esas tareas que se definen. Pero siempre hay que analizar el tiempo, la razón de por qué se da justamente en ahora este momento, en Argentina esta cuestión de la DEA. Pero antes de entrar en eso, primero que nada hay que una mini clase teórica, 2 minutos. Identificar cuáles son los 4 vectores de gestión por parte de Estados Unidos de sus relaciones internacionales cuando trata de imponer condiciones a los demás países. Si identificamos estos 4 vectores, cualquier conflicto internacional que nosotros podamos ver, vamos a ver alguno de estos 4 vectores, 2, 3 o incluso los 4 vectores juntos. Que son las mecánicas que tiene Estados Unidos en medio del mundo actual para seguir manteniendo su presencia. Bien. El primer de estos vectores es la financiarización. La financiarización tiene que ver con condicionar a los países de manera financiera. Préstamos, condiciones, Fondo Monetario Internacional, la imposición de condiciones económicas, sanciones y bloqueos. Eso es una manera de Estados Unidos de mantener el control o al menos subordinar o condicionar a los países para que de alguna u otra manera no se les salgan del corral, vamos a decir. Quizás podemos decir que es la más como clásica, entre comillas, ¿no? La cuestión como económica. Bueno, o la más evidente. Acá en Argentina creo que es la más evidente y la que, bueno, hemos estado sufriendo desde hace décadas, ¿no? No es algo habitual. Eso es una herramienta. Entonces, cuando vemos un país que está condicionado económicamente y demás, estamos delante de un país que, bueno, alguien le bajó una línea desde esa perspectiva. La otro vector de control tiene que ver con la militarización continua. ¿Qué quiere decir esto? Con una presión militar, con amenazas continuas, con incluso intervenciones locales que de guerra cognitiva, guerra de desinformación, guerras judiciales, lo que tiene que ver con el lawfare, meter preso a dirigentes que les son complicados, que tienen un discurso contrario a ellos, la persecución, bueno, todo eso tiene que ver con la militarización.
tanto de la amenaza continua de que te puede pasar algo, como también la intervención interna. Claro. Ese es el segundo vector que lo utilizó mucho durante la década de 70, los golpes de Estado, todo lo que sucedieron en nuestra América, sí. Iban condicionados por eso. Todavía igual existen algunos resabios de eso a nivel internacional. El tercer y el cuarto vector es sobre lo que va esta cumbre y por qué hay que prestar mucha atención a lo que está sucediendo. Son dos que van de la mano, la caotización y la narcotización. Es decir, volver a un país totalmente inestable, a lo cual ellos llaman estado fallido, sí. Es un país que no tiene el control total de su territorio y de su gestión política, entonces está condicionado a la ayuda exterior. Esto lo vemos mucho en África, en estos países incluso donde hay terrorismo y todo lo demás. Sí, correcto. Y la narcotización es cuando, por la ausencia del Estado, el narcotráfico toma el rol del Estado. Y bajo esa bandera del auge del narcotráfico y demás, Estados Unidos logra hacer campañas antinarcóticas a través de la DEA, lo cual es intervención bajo camuflada, vamos a decirlo, sustentada en una causa noble. Lucha, claro. Sí. Es el famoso dicho, te rompen la pierna y después te entregan la muleta, ¿no? Sí, y para tener en consideración lo siguiente, porque esto siempre es necesario para tenerlo en cuenta, el origen, por ejemplo, de todas las drogas sintéticas. ¿Cuáles fueron el origen de la heroína, de todo lo que tiene que ver con las drogas duras o incluso psicodélicas? Sí. Tiene su origen en Estados Unidos, porque fue precisamente la CIA, esto es totalmente googleable y demás, y verificable, de que ellos querían desarrollar super soldados durante la guerra de Vietnam, entonces desarrollaron drogas para que los combatientes duren 20 horas más combatiendo en condiciones totalmente adversas y demás. Entonces se fueron desarrollando diferentes utilización de drogas. Después la inundación de las drogas, ya no únicamente como un término militar. Los primeros drogadictos eran soldados probablemente. Exactamente. Incluso en realidad esto fue la continuación de los experimentos que hacían los nazis para también crear sus supersoldados. Claro. Todos ellos copiaron todos los mismos planes. Continuaron con la situación en Vietnam y después internamente en Estados Unidos inundaron con drogas, principalmente con la cocaína, a los barrios humildes negros en la década del 60 y 70, cuando existían lo que se llamaban las panteras negras, sí, que eran, vamos a decirlo, los revolucionarios norteamericanos, sí, y cualquiera, incluso la islamización de los sectores negros, en los cuales Muhammad Ali y todos los eran de ese sector. Exacto, bueno, acá Estados Unidos inunda con droga esos sectores para prevenir una guerra civil o una inestabilidad interna. Entonces adormecemos a la gente, la atamos con una droga y con eso nos salvamos. Bueno, esos son los orígenes de la DEA, esos son los orígenes de los principales sistemas de drogas que son, por cierto, muy rentables. Ahora bien... Perdón, meto una pequeña, un paréntesis para que el que quiera indagar un poquito más. Hay un documental en Netflix que habla de el uso de determinadas drogas desde el punto de vista medicinal, ¿no? Sí. En eso está la psilocibina, que es una droga que tiene los hongos, que son psicodélicos, pero son más de tratamiento más psiquiátrico, si se quiere, y la DEA fue la encargada de, si esto da una solución, la DEA dijo, no, lo vamos a meter en el listado de las drogas malas, ¿no? Y está justamente la lucha de estos médicos que decían, no, pero esto es bueno, esto sirve, contra la DEA que decía, no, te lo pongo en el listado de las drogas malas. Sí, ahí hay una gran diferenciación, Bruno, entre lo que son los productos naturales que podemos conseguir en la naturaleza. Correcto. Que algunos pueden ser químicos, tóxicos y demás, otros pueden tener alguna vertiente buena para la salud y que lógicamente se juega con ese doble sentido. Exacto. Por un lado, lo que ellos permiten y lo que ellos crearon sintéticamente, y por otro lado, las cosas naturales que, bueno, entran ahí en sus listas negras cuando es un... Creo que ya hemos hablado anteriormente sobre los negocios farmacéuticos a escala global, entonces eso lógicamente afecta muchos intereses. Claro. Pero volviendo al plano local respecto a esta narcotización, fijémonos cómo la dependencia de los diferentes países latinoamericanos a una política impuesta por parte de Estados Unidos que condiciona a los diferentes países. Por ejemplo, Colombia, con el Plan Colombia, con las 7 bases militares de Estados Unidos en el país, todos los condicionantes económicos que esto también le genera, y una interferencia continua en ese país, lo mismo en México, pero esto tiene un agravante porque es una política de Donald Trump aplicada en los últimos tiempos que tiene su origen el 3 de enero. ¿Alguien sabe qué pasó el 3 de enero del 2026?
Lo metieron preso a Maduro. Lo secuestraron a Nicolás Maduro, presidente de un país, pero la excusa utilizada por Estados Unidos para hacer esta acción no tiene que ver con la democracia, con la libertad, porque era un criminal de guerra, no. La excusa legal fue por narcotráfico. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Congreso de Estados Unidos no permite intervenciones internacionales por afuera de la aprobación del Congreso, pero sí le permite luchar contra el terrorismo por afuera del Congreso. Claro. ¿Y qué es lo que hizo durante el año 2025? Bueno, se aplicaron toda una serie de leyes y reglamentos en los cuales el narcotráfico entraba como narcoterrorismo. Es decir, que con el dinero del narcotráfico se financiaban movimientos terroristas a escala global. Entonces eso le permitía intervenir en cualquier lugar del mundo donde ellos consideren que hay narcotráfico. Son la Liga de la Justicia, digamos, ¿no? Que van ahí. Empezaron con lo de Venezuela, que por cierto no cambió el gobierno, únicamente secuestraron al presidente. Sí. Después continuaron con diferentes misiones, pero ¿qué es lo que sucede con esta cumbre actual y con todo lo que esto hace referencia? Que Estados Unidos puede intervenir en lo que ellos consideren cualquier país del mundo a partir de una excusa que ellos mismos creen. En el caso venezolano hablaban de que Maduro era el líder del cartel de los soles. De los soles, sí. Que después la misma justicia norteamericana dijo que no existió nunca el cartel de los soles. Ahora bien, ¿qué es lo que hizo Estados Unidos? Dice que en México gobiernan los carteles del narcotráfico. Sí. Jalisco Nueva Generación, los soles y demás. Los Zetas. Y en Brasil dijeron que el Comando Vermelho y todos los demás también son narcotraficantes y demás. ¿Cuáles son los únicos dos países, potencia, vamos a decirle en América, que por ahí quedan por afuera del eje norteamericano? Exactamente México y Brasil. Que Estados Unidos haya hecho una cumbre antinarcóticos en los cuales se menciona nuevamente que van a luchar en contra del narcotráfico en cualquier lugar del mundo y con todas las herramientas habidas y por haber, con la crisis actual que existe diplomática entre Brasil y Estados Unidos, en Argentina, que es el contrapeso natural de Brasil, exacto, es todo un mensaje no interno para nuestro país, sino externo para un país que tiene un año electoral con Lula, y en los cuales Estados Unidos, incluso el mismo Donald Trump, ya dijo cuál era su candidato y cuáles eran sus medidas a tomar. Exacto. Claro, es como que están parados en la vereda del frente y están con la cortina mirándote y mirá que te estoy mirando en cualquier momento. Ahora qué interesante poder empezar a entender esto, porque esa pata que se puso acá, va a quedar acá, ¿eh? No es que ahora vienen, hacen la cumbre, levantan las cosas y se van. Algo va a quedar acá, un rezago de eso, que seguramente se va a empezar a hacer más fuerte a medida que vaya pasando el tiempo, sí, ¿no? Y acá hay dos cuestiones o tres para tener en consideración. Primero que nada, esta cumbre para Estados Unidos era mucho más fácil hacerla en Paraguay que hacerlo en Argentina, o sea, lo utilizaron a propósito de Argentina, claro, como nodo. Hay un problema que actualmente el país se ha visto transformado de alguna u otra manera, con un auge del narcotráfico en las principales vías navegables, dígase en todo lo que tiene que ver con Rosario y todo ese eje, a donde están los principales puertos del país, y que son zonas de transporte de droga, porque casi toda la droga que sale rumbo hacia Nueva Zelanda, rumbo hacia Australia, rumbo hacia algunos países europeos, sale de Argentina. Correcto. Es un punto interesante, y eso habla de que por más que se estén aplicando las medidas y los códigos de la DEA en la lucha contra el narcotráfico, lo cual ya se firmó en la era de Macri y se mantiene, con oficinas de la DEA y del FBI en Argentina, no estarían dando resultado. Y hay un punto interesante, porque dentro de los diferentes países miembros y presentes en esta cumbre estaba también el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, sí, correcto, el cual tiene no acusaciones, evidencias de que su compañía de bananas, sus barcos que transportaban banana, fueron incautados en Albania con cargamento de cocaína. Es decir, el barco de la compañía del presidente de Ecuador. Hay algunas cuestiones muy interesantes porque no entran en el eje de combate del narcotráfico de esos países. La amenaza sigue siendo grupos inexistentes, y esto también se firmó junto con dos organizaciones extras que fueron lo que se armó el Escudo de las Américas para defensa a nivel continental de Estados Unidos. Y también lo que habíamos hablado de esta coalición anti-izquierda y antiterrorista que hicieron, en los cuales se unifica con esta cumbre antinarcotráfico, diciendo que hay grupos de extrema izquierda
que estarían apostando a la desestabilización continua del continente a partir del narcotráfico, y mencionan grupos que desde la época del 70 no existen. Dígase el Sendero Luminoso en Perú, incluso mencionan a Montoneros y a LERP en Argentina como amenazas para la seguridad nacional. No sé si la ministra de Seguridad sabrá algo de estos asuntos, Patricia Bullrich, la ex ministra, pero que estaba asociado a esos partidos, y algunos otros periodistas, por cierto, de algunos canales. Pero hay algunas cuestiones muy interesantes respecto a que están fabricando, por lo visto, algún enemigo fantasma para seguir justificando una línea de intervenciones. Claro. Dentro de algunos de los discursos, bueno, no nos tiene que sorprender también el discurso de Peter Lamelas, el embajador norteamericano en Argentina, que incluso dijo, ojo con China, que también China intoxica nuestras sociedades a través de algunas drogas, que era la acusación del fentanilo. Exacto, que ellos eran los que habían invadido Estados Unidos con el fentanilo. Con el fentanilo, supuestamente. Tuvimos un caso de fentanilo contaminado en Argentina que llegó a la nada misma. Por ciento, las investigaciones judiciales, más de 100 muertos. Estamos hablando de un medicamento útil y utilizado a nivel salud, pero que también es muy, vamos a decirlo, posesivo, y que hace que la gente se pueda volver adicta con una utilización continua, y que, por cierto, es la fuente de los zombies en Norteamérica. Y acá vamos a entrar en un punto extra, porque más allá de utilizar narcotráfico como excusa para intervención del Estado y para la debilitación de los estados, es decir, la estructuración del narcotráfico, también para adormecer a las sociedades o idiotizarlas. ¿Qué sucede actualmente en Estados Unidos? Porque Estados Unidos está persiguiendo a los proveedores del narco, pero no a los compradores. Porque recordemos que el principal consumidor a nivel internacional de drogas es Estados Unidos. Es decir, todas las políticas que tratan de implementar en nuestros países, yo recomendaría que primero las traten de implementar en el suyo. A ver si le funciona allá, claro. Pero por lo visto no lo hacen porque, por un lado, es un buen negocio, por el otro lado, existe todo lo que se llama el cinturón del óxido en Estados Unidos. Son los principales centros económicos industriales que tuvo cuando era el sueño americano. Correcto. Y que actualmente son ciudades totalmente con una tasa de, vamos a decirlo, desocupación muy grande. Claro, que las grandes automotrices habían ido para esos lugares, Filadelfia, Chicago principalmente, son las tercera, cuarta ciudades más grandes de Estados Unidos, en los cuales quedaron abandonadas y arruinadas en gran parte de su estructura productiva. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedería si esa gente que se quedó sin empleo, que viven en la pobreza, que tienen que convivir con muchas situaciones sociales muy complicadas, tuvieran una mente sana y limpia? Bueno, que lo que sucede justamente en ese cinturón del óxido es donde hay mayor cantidad de narcotráfico y de llegada muy fácil de la droga. Que lo que sucede entonces, ahí tenemos una gran población que está totalmente adormecida, que dadas las circunstancias, si hubiera sido diferente, hubiera sido un problema interno para los Estados Unidos, con quejas sociales o con manifestaciones que estén pidiendo mejores condiciones tanto laborales o de vida. Bueno, la doble vara, la doble herramientas también de la utilización de todos estos mecanismos. Y un punto extra, para tenerlo siempre en consideración, los países donde interviene la DEA, al poco tiempo aumenta la producción del narcotráfico. Esto es el caso de Ecuador, que en el año 2009 el presidente Rafael Correa quita la DEA, quita la base norteamericana de la ciudad de Manta, baja el porcentaje de tanto de drogas como de violencia callejera, y en el año 2020, cuando vuelve, vemos un aumento exponencial de una situación en un Ecuador que es totalmente convulsa y complicada. Lo mismo sucedió en Colombia, en los cuales jamás bajó la cantidad de producción por hectárea de cocaína. Lo mismo pasa en Perú. Entonces hay que preguntarnos qué tan efectivo es y cuáles son los objetivos de fondo. Claro, los reales intereses. Vuelvo a mezclarlo con series y películas. No sé si vieron Día de Entrenamiento. Ay, sí, qué peliculón. Peliculón. Y ahí muestran claramente esta relación entre el narco, que son los principales investigadores ellos, que laburan justamente para la DEA, pero que tienen un vínculo muy intenso estrecho con los narcos, ¿no?
que de hecho lo sabemos, hay infinidad de casos. En Córdoba, yo recuerdo muy patente, era más pibe, pero se dio la famosa narcopolicía, donde la policía, que andaba un helicóptero, que era el que andaba buscando a los malos, un informe periodístico determinó que ese helicóptero era el que trasladaba droga de un lado a otro. La cúpula de policía la decapitaron como en 3 oportunidades, porque cada vez que asumía uno, ese estaba más involucrado que el anterior, entonces sí, es como una constancia, ¿no? En eso. Sí, no, y incluso a nivel internacional, lo mencionamos acá, lo que sucedió en Honduras, que recordemos que el expresidente hondureño estaba condenado por narcotráfico en Estados Unidos a cadena perpetua, y Donald Trump lo absuelve, siendo condenado totalmente por la justicia estadounidense, es decir, con toda la evidencia habida por haber, lo absuelve, vuelve victorioso a Honduras. Amigos de Fernando Cerímedo, por cierto, que estaban ahí en todas las campañas. Entonces, bueno, acá vemos una serie de conexiones bastante interesantes a nivel internacional, que si uno ata a cabo va a poder llegar a algunas conclusiones un poquito más complicadas. Y como último, para un ejemplo totalmente también de aquellos que son interesantes, año 2000, hace 26 años, Pino Arlachi era el alto comisionado de Naciones Unidas en contra del narcotráfico. El principal productor de amapola, que es la utilización, la materia prima para la heroína, era Afganistán. Viaja Pino Arlachi con los talibanes, y los talibanes dicen: nosotros somos religiosos, por supuesto, y bajaron desde el año 98 al año 2000 a 0 la producción de hectáreas de amapola. ¿Qué pasa en el 2001? Bueno, todos lo sabemos, Torres Gemelas y demás. Todos los pilotos que se estrellan en contra de las torres y demás, todos eran de origen de Arabia Saudí. Estados Unidos decide invadir Afganistán. Punto. ¿Qué pasa a partir de eso? Bueno, cada vez que Estados Unidos invertía más dinero en reconstruir Afganistán y en mantener una presencia de seguridad, aumentaban mágicamente, exponencialmente las hectáreas, las miles y miles de hectáreas de producción de amapola. Tenemos 3-4 análisis en Trama Internacional y en PIA Global respecto a este tema, porque es sumamente interesante. Creer o reventar. Casualidades de la vida. Y actualmente la producción con el gobierno talibán también otra vez llegó a 0. Debe haber algunos problemas sociales en algunos lugares también. Totalmente. Ahora, qué interesante. Me parece que está sumamente importante poder comprender cómo se va generando este sistema para entender todos los anuncios que van a venir a partir de esto, ¿no? Yo creo que esto va a ser como el puntapié inicial para infinidad de anuncios de lucha contra el narcotráfico, planes, sobre todo esto también, ¿no? Fondos, destinar fondos a la lucha, el famoso, la frase está: fondos para la lucha contra el narcotráfico. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Infinidad de veces, ¿no? ¿A dónde va a parar esa guita, no? Me parece que está bueno poder comprenderlo. En esta cumbre, ¿están invitados distintos referentes de la política argentina o es para los DEA Argentina? Es securitaria al 100%, es decir, todo el que está asociado con temas de seguridad está invitado. Hubo una cierta, vamos a decirlo, cláusula de confidencialidad, es decir, hay reuniones más bien secretas en las cuales incluso los mismos medios de comunicación dijeron que no se ha expandido mucha información de lo que se ha discutido, porque supuestamente las diferentes herramientas y mecanismos para continuar en contra de la lucha del narcotráfico, que recordemos, igual que la política nacional actual, es en contra del narcomenudeo, es decir, meten preso al que roba la gallina y no a los demás. Acá, ¿cuántas veces hemos leído las noticias que me da vergüenza? Encontraron 3 millones de pesos en efectivo. 3 millones de pesos en efectivo y 2 bolsitas de 100 gramos. Dale. Sí, totalmente. Entonces, y lo etiquetan como es la golpe clásica, al narcotráfico. Es la clásica de agarrar al perejil mientras cruzan atrás. Exacto. Eso se mantiene y seguramente se va a ir potenciando cada vez más. Recordemos que igual siempre cuando tienen algún afloje político salen con algo parecido, entonces eso le permite mayor, vamos a decirlo, distraer, que es una de las herramientas que se utiliza generalmente en los discursos políticos. Pero lo que nos tiene que llamar la atención es esta cumbre en Argentina
lo que va a dejar después con los diferentes resultados e imposiciones, pero que tiene que ver más un mensaje hacia dos países a nivel regional, los cuales, bueno, hay una disputa no menor. No estamos hablando de una intervención directa, que podría llegar a suceder, pero que sí estamos hablando de que en los ámbitos políticos esto claramente se entiende cuál es un mensaje y cuál no es un mensaje. ¿Cuál es un mensaje? Claro, totalmente. Habrá que prestar, insisto, está bueno esto, esta columna va a quedar ya subida, guardada, pero para poder comprender esto, ¿no? A partir de esto, prestarle mucha atención a todo lo que venga después, porque evidentemente nos va a marcar una cierta hoja de ruta de cómo se va a ir gestionando todo esto, ¿no? Vuelvo de nuevo a las cuestiones de series y películas en esto y decir cómo también justamente la cultura nos ayuda a, entre comillas, a amigarnos con el narcotráfico. Cuando salen series como Pablo Escobar, como Narcos, se romantiza. Un lado más humano. Exactamente, se romantiza y uno termina como siendo un poco más... no era tan malo. Exacto, ¿no? Entonces uno a los narcos los ve como, en algunos puntos, como medio justicieros, ¿no? Porque colaboran en un pueblito Robin y ayudan Hood. con... Exacto. A los Robin Hood. Pero no, nos invitan, digamos, a través de estas cuestiones, también como a aceptarlos un poco más, ¿no? Y hay un punto extra, Bruno querido, que tiene que ver con lo que decíamos. El narcotráfico lo que busca es absorber el Estado. Entonces, en México y en muchas ciudades colombianas, la policía es del narcotráfico, los sistemas de salud, las clínicas, vos tenés una enfermedad complicada y tenés que juntar dinero y demás, y quien te va a poner el dinero es el narco. Eso es una realidad. Sí. Entonces, quien ofrece seguridad, quien ofrece salud, quien ofrece ayuda local, en la pandemia quienes repartían alimentos eran los carteles del narcotráfico. Eso provocó las narcocorridas en México, es decir, los cantantes que cantan a favor de los diferentes señores narco y demás. Y todo eso tiene que ver con una cultura que se trata de transformar en ausencia total del Estado. Entonces, un Estado totalmente débil, sin presencia, genera un vacío. Ese vacío lo llena el narcotráfico, que tirará migajas, porque es eso, tirará migajas, obvio. Que migajas antes que nada es migaja, pero genera una dependencia total de la sociedad hacia eso, que es vamos a decir, bandas criminales con gran aplicación de la violencia. Sí. Eso no nos tenemos que olvidar, con códigos peores que los de la mafia italiana, vamos a decirlo. Sí. Y que eso termina secuestrando sociedades enteras que no terminan siendo productivas, que terminan siendo dependientes del narco, que a la misma vez el narco es dependiente de otras redes supranacionales. Entonces vemos el debilitamiento de la estructura social comunitaria y estatal a partir de esto. Entonces, para tenerlo en consideración también, para que, bueno, no todo es tan así, y que incluso estos grandes señores narcos tarde o temprano pierden su silla, y eso también se ha demostrado, y que son totalmente reemplazables cuando molestan, o cuando no cumplen todo lo que tienen que cumplir, o cuando se salen un poquito del círculo que se le habilitó. Totalmente. Iba a agregar a esto que uno de los que, digamos, le pueden presentar una cierta batalla, una cierta lucha a los narcotraficantes, son las parroquias, son las iglesias, son la parte religiosa. Los lugares de contención, digamos, exacto, de la juventud. Y hay un montón de testimonios de curas, los famosos curas villeros o curas tercermundistas, que luchan intensamente en los barrios contra justamente la presencia de los narcotraficantes. Hay un caso, no sé si es donde reclutan también. Exacto. Que luchan justamente contra eso, que no se lleven esos pibes. Entonces las iglesias tratan de captarlo de alguna manera, pero los narcotraficantes con algún tipo de... Y los espejitos de colores son tentadores. Exactamente, los convocan y son parte justamente de esa estructura. Había un relato de un cura que contaba que había una canchita de fútbol en Fuerte Apache, una cancha de fútbol, que la habían habilitado ellos, la habían arreglado, la habían acomodado los curas, para que los chicos pudiesen jugar al fútbol. ¿Qué hicieron los narcos? Al darse cuenta que en un espacio de contención donde los chicos iban, pusieron literal una casilla en el centro de la cancha, y esa casilla era el punto de venta de estupefacientes. Entonces, no permitían que los chicos jugaran, pusieron ese celular y no los pueden sacar. Claro. Y ya están ahí, están en el medio de la cancha, y es un lugar donde lamentablemente han perdido ese espacio, ¿no? Y esto tal vez lo hablábamos anteriormente, Bruno, ¿cuáles serían las herramientas para combatir esto de manera real, sin necesidad de poner 10.000 soldados en combatir en los barrios y demás? Bueno, los países que han tenido éxito en la lucha en contra del narcotráfico verdadero invertían
invierten 2, 3, 4, 5 puntos del PBI en educación, 2, 3, 4.5 del PBI en deporte. El otro día teníamos los taekwondistas acá pidiendo una ayuda para viajar y demás. Sí. Bueno, si un Estado presente invertiría de manera sostenida en el deporte, sacas muchas personas de la calle, sacas muchas personas, igual que con la educación. Y eso, educación más deporte, más trabajo, liquida en la línea, vamos a decirlo, en la línea de flotación, le das al narcotráfico, porque no tienen soldados, no tienen reclutas, no tienen manera de que alguien se quiera arriesgar, porque bueno, las condiciones en Argentina son de supervivencia prácticamente. Totalmente. Entonces, si le quitas eso, bueno, las condiciones son totalmente diferentes y adversas para ellos mismos. Entonces, como para tenerlo en cuenta, para analizar y para, bueno, hacer también un análisis extra sobre los países que han tenido algún éxito en esto, quienes aportaron a sus pueblos y no a otros mecanismos de otros países. Claro. Y porque aparte lo primero que pensamos es esto, ¿no? Es mayor presencia policial, ¿no? Sí, O sea, con mayor presencia policial se evitaría y muchas veces es todo lo contrario, ¿no? Es contraproducente. El otro día salió Gonzalo Bonadeo a contar esto que pasa con los deportistas, trayendo esto la colación, lo de los taekwondistas. Esto, ¿no? La ausencia del Estado desde el año 2018, cómo se ha ido degenerando. La conclusión que sacábamos con los chicos el otro día es que es para un privilegio el poder ir a competir, por ejemplo, porque ellos mismos contaban que tienen por ahí compañeros con condiciones deportivas, ¿no? Sí. Y no tienen la condición económica, listo, ahí se termina porque no hay forma para la familia, digamos, de bancarlo. Totalmente. O sea que el que realmente llega un poquito más lejos y tiene posibilidades es porque la familia pudo, un privilegio, no una cuestión dada por... Bueno, acá comentaron sí que tenían alguna ayuda de provincia en el caso de ellos. Pero como dice, son migajas para... Pero claro, y acá en Neuquén. Totalmente. No sé si se da tampoco en todos lados. En otros espacios. Sí. Bueno, habrá que... ¿Hasta cuándo dura esta cumbre de la DEA? ¿Hasta cuándo estarán? Ayer, hoy y mañana sería... se definen estos días, sí. Sí. Bueno, a prestarle atención, veremos qué es lo que sucede. Súper interesante. La verdad que había una data que no tenía yo y me parece que está bueno que lo podamos repasar porque uno no, por ahí se le escapan, uno lee el titular y se queda con eso y quizás tiene un poquito más de profundidad en eso. Tadeo, ¿queda algo más en el tintero dando vueltas? Creo que no, íbamos a hablar un poco sobre lo que había pasado en Bolivia, lo cual también golpea de lleno al gobierno nacional en una crisis regional no menor, que fue la detención de Fernando Cerímedo, el jefe de la campaña, vamos a decirlo, digital y propagandística de Javier Milei, detenido en Bolivia por intentar asesinar a su ex pareja. Contrató un par de sicarios. ¿Vieron algo? Es terrible el video. Disparan a quemarropa, sobrevive y lo detienen a él tratando de huir de Bolivia. Lo detienen, más de $100.000, una granja de bots y de trolls en su mansión, asesor del presidente boliviano Rodrigo Paz, que está hasta acá de manifestación y ahora tiene que sobrevivir con esto, y con un pedido de captura internacional por parte de Brasil por participar en el golpe de Estado en contra de Lula da Silva. Un hermoso personaje. No. Es el jefe de todas las campañas digitales de todos los países que ganaron, de las Priela en Colombia, de Asfura en Honduras. Y es la peor propaganda posible. Y es caminando. Es algo sorprendente. ¿Es el fundador de La Derecha Diario? El portal ese. Sí, y hay algo muy interesante porque hay varios portales ya que en Twitter y en otras redes sociales que desde los últimos días hasta ahora han disminuido entre un 90 y un 95% la cantidad de clics, la cantidad de vista y demás, lo cual habla de que todo eran números inflados sostenido por esta persona. Sí. No hay funcionario del gobierno nacional argentino que nos haya sacado una foto con él, que no haya recibido asesoría de él, y era uno de los manos derechas de Javier Milei. Según se dice también, con lo del 3%, con lo de Andis, todo pasaba por su mano, muy relacionado con la hermana del presidente. Bolivia se deslindó totalmente de esta persona, lo tiene preso, y la ex pareja de esta persona que sobrevivió al atentado ya está cantando con declaraciones no menores, los cuales complica mucho la situación. Qué mal que le salió. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Esto es... Que le salió. Sí, te acordarás, Nati, que esto también lo mencionamos acá, esto brevemente lo voy a decir, que Honduras denunció que hubo una campaña de desinformación, de manipulación electoral que tenía a Argentina como financista. Sí. Bueno,
el intermediario era esta persona. Dice, nadie puede decir que no lo conocían, que no sabía y que no era un operador importante de la estructura del gobierno de Argentina. Y un tema aparte, la excusa del gobierno nacional argentino, de Javier Milei y de diferentes funcionarios, fue de que todo esto fue un autoatentado de esta mujer y que todo lo que está diciendo es mentira. Sí. Entonces yo no sé cómo alguien contrata a un sicario para que te peguen 4 o 5 tiros, le erre, o sea, te pegue pero no te mate, y que a la misma vez, bueno, vos tengas todos los mensajes y los chats y demás para involucrar. Bueno, que seas vos el responsable. Dato no menor, Cerimedo, dueño de la derecha diario, Javier Milei es un gran de los tweets que justamente sube la derecha diario, y además estos otros pseudos portales que circulan, indignados, coherencia por favor, o sea, son todos muy similares que levantan esta información, tal cual como dice Tadeo, bajaron las visualizaciones, bajaron todos sus números a partir de esto que sucede, ¿no? Ahora esta persona está presa, ¿no? Cerimedo ya lo están indagando, pero empieza a surgir todo este contacto de él en la desestabilización en Brasil con el intento de asesinato de Lula da Silva, con Cerimedo metido en el medio, con campañas de desestabilización en Chile también en contra de Boric en su momento como presidente de Chile. Y así uno empieza a atar cabos en distintos lados y siempre aparece el mismo nombre, que es de este muchacho que tenía esa militancia digital, ¿no? Salió en todos los medios internacionales, esto ya es a escala global. Amigos de otros países me mandaban demás. Acá se está tratando de tapar por abajo de las sábanas. Y un punto extra, antes de todo esto, Cerimedo, además de, bueno, que siempre estuvo en el mundo digital y daba charlas y demás, era remisero. Como para el país de las oportunidades de Argentina es algo increíble, sin denotar a los que trabajan de remisero, Uber, y que tienen una tarea muy importante. Pero bueno, para que nos demos el nivel de oportunidades que tiene la Argentina. No, por favor, hasta una pastelera ha llegado a una lugares, pastelera, incluso alguien que vendía autos usados y que cobraba cuando lo despidieron por vender un auto usado demás, bueno, vocero presidencial. Mirá si no es la tierra de las oportunidades de la República Argentina, cualquiera puede llegar se van a vivir lugares. El sueño americano. Exactamente, y quieren irse allá. Acá el sueño argentino está acá. 10:57 en la República Argentina. Conversamos con Tadeo Castiglione, nuestro experto en relaciones internacionales. Tadeo, querido, hemos disfrutado esta columna como siempre. Toda la data que siempre nos traes nos sirve un montón. Te agradecemos y te esperamos pronto. El viernes próximo. ¿Sí? El viernes todavía estoy. Vamos, tenemos un viernes más. Genial. Entonces, te disfrutamos, pero te vamos a disfrutar el próximo viernes. Buen fin de semana para ustedes. Buen fin de semana para todos. Como siempre, un placer. Y bueno, Dios mediante, hasta el próximo viernes. Tadeo Castiglione pasó haciendo Visión Mundial por nuestro canal de Rayo Media. Se van suscribiendo, aquellos que no se han suscrito, aquellos que no están. Ya hemos superado los 707. Estamos más que felices. 707. Mirá qué lindo. Mirá.